Segundo grado, secuencia 25, sesión 2. Consideren el valor del grado de escolaridad promedio, media aritmética y obtengan la diferencia que hay respecto a los grados de escolaridad de Manuel y el de cada uno de los datos. Recordemos que los datos anteriores fueron estos y sacamos también la media aritmética, que era igual a 11.43. Lo que tendremos que hacer entonces es sacar la diferencia. Recordemos que la diferencia también es conocida como resta, es lo mismo. Por lo tanto, únicamente tendríamos que restar 0 menos 11.43. En este caso quedaría de respuesta menos 11.43. Hacemos lo mismo en los siguientes. Por ejemplo, aquí cuando tenemos 1, sería 1 menos 11.43. Quedaría menos 10.43. Repetimos el mismo procedimiento en todos los demás números y vamos a ver cómo quedaría. De esta forma ya quedaría resuelta la tabla. Si vemos, lo único que se hizo fue una resta, como habíamos dicho anteriormente, y fueron estos los datos que nos arrojaron. Inciso A. El número de grados de escolaridad que tiene Manuel es menor o mayor que el valor promedio del grupo M. Recordemos la sesión anterior en donde nos decía que Manuel tenía un grado de 18 grados de estudio. Si comparamos esos 18 grados de estudio con la media nacional, vemos que está por encima, es decir, que va a ser mayor. Inciso B. Comparen la diferencia entre el valor 0 y el de los grados de escolaridad de Manuel. ¿Qué signo tiene esta diferencia? Comparamos entonces, por ejemplo, el valor 0 nos salió menos 11.43, mientras que el grado de escolaridad de Manuel, que es 18, nos sale 6.567. Si hacemos esta diferencia, menos 11.43 más 6.57, nos va a salir un valor negativo, ya que este es más grande, es mayor este número. Luego nos pregunta, ¿cuál es mayor? Pues vemos que va a ser mayor el promedio de Manuel. Inciso C. Sumen todas las diferencias. ¿Cuál es el total? Es decir, que vamos a sumar todo esto y vamos a ver a qué es igual. Haciendo la suma de todos estos, considerando también que son números negativos, nos va a dar un total de 110.57. Inciso D. Complete la siguiente tabla con el valor absoluto de cada diferencia obtenida en la tabla anterior. Recordemos que el valor absoluto es la distancia que hay desde el 0, sin tener en cuenta el signo. En otras palabras, podríamos decir que es el número sin su signo. Es decir, que vamos a colocar los números que estuvimos en la tabla anterior, los vamos a colocar acá, pero sin el signo negativo. De esta forma ya tendríamos registrados estos datos de esta tabla hasta el dato 21. Luego nos pregunta, inciso E, obtengan el promedio de las distancias. Pueden utilizar una calculadora. Bueno, para obtener el promedio ya sabemos que vamos a sumar todos estos datos, es decir, las diferencias, y después los vamos a dividir entre el mismo número de datos. Por ejemplo, aquí serían 21 datos. Entonces hacemos la suma, nos da un total de 121.76. Después eso tendremos que dividirlo entre el número de datos. A pesar de que aquí dice que son 21, aquí sí contabilizamos el 0, ¿sale? Sabemos que no tiene valor, pero es un dato 0 y lo está tomando como si fuese dato. Por lo tanto, tendríamos 22 datos. Vamos a dividir entre 22. Y nos da un total de 5.53. Número 3. Emma también realiza una encuesta a 30 personas y los datos que obtiene son los siguientes. Inciso A. En este caso, ¿cuál es el número de grados de escolaridad más frecuente? Aquí estaríamos hablando acerca de la moda. Si analizamos la gráfica, vemos que el que tiene mayor frecuencia va a ser el 6. ¿Por qué? Porque está más alto. Inciso B. ¿Cuál es el número de grados de escolaridad que corresponde a la mediana? Recordemos que para encontrar la mediana necesitamos encontrar el valor central de los datos. Como hay un número par de datos, en este caso son 30 datos, necesitamos tomar el promedio de los dos valores centrales. En este caso hay 30 datos. Lo que tenemos que hacer es dividir 30 entre 2, que nos va a dar igual a 15. Entonces los números que estén en la posición 15 y le sumamos 1, que sería 16, son los dos números centrales que van a estar. A eso sacamos el promedio y así obtenemos la mediana. Contabilizamos entonces los 15 datos primeros, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por lo tanto, este 15 con este número 16 son los números que van a quedar en el centro. Lo que tendríamos que hacer con estos números únicamente sería sumarlos. 7 más 9, que nos da un total de 16. Una vez que lo sumamos, lo vamos a dividir entre 2, que nos va a dar 8. Por lo tanto, la mediana va a ser 8. Nos dice que lo representemos en la gráfica. Por lo tanto, aquí lo voy a seleccionar y le voy a poner que es la mediana.
Inciso C. ¿Cuál es el número de grados de escolaridad promedio, es decir, la media aritmética? Recordemos que para sacar la media aritmética tenemos que sumar todos los datos y después dividirlo entre ese mismo número de datos. Entonces procedemos a hacer la suma y ya después de que hacemos la suma de estos datos vamos a dividirlo entre 30, lo cual nos da un total de 9.3. Inciso D. ¿Cuál es el rango de los grados de escolaridad? Recordemos que para sacar el rango era el límite superior menos el límite inferior. En este caso el límite superior sería 21 y el inferior sería 0. Por lo tanto quedaría 21 menos 0. Completen la siguiente tabla. Aquí analizando un poco más, me parece que hay un error en el libro y también lo vimos en la tabla pasada, que hay un error. Se supone que tenemos que sacar la desviación media, pero aquí nos está dando el dato y nos está diciendo que este dato pues es 0 menos la media aritmética y nos está enumerando esos datos, pero realmente estos números no deberían de ir acá, sino que serían los datos que acumulamos. Por ejemplo, aquí sería 0, aquí se repetiría 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, ¿sí me explico? Entonces, estos datos que teníamos en la gráfica anterior tendrían que venir acá. Ya que si analizamos la fórmula de desviación media, que es esta, nos está diciendo que es la sumatoria de los datos menos la media aritmética sobre el número de datos. Entonces, aquí está XY, nos está indicando estos datos y aquí nos está enumerando únicamente los datos del 0 al 30, cosa que pues no debería de ser. Lo primero que vamos a hacer entonces es únicamente sacar el valor absoluto. Aquí se representa con este símbolo, que es una línea vertical. Vamos a sacar entonces la diferencia, ¿no?, del dato 0 menos el promedio, es decir, menos 9.36. Tomaríamos un dato de acá, 0, menos 9.36, luego el otro dato 0, menos 9.36, luego 1, menos 9.36, y eso lo estaríamos anotando aquí en esta tablita. Aquí ya cambié los datos, ya pusimos los datos verdaderos y también pues son 30 datos acá, ¿no? Lo único que nos hace falta hacer es hacer la diferencia, es decir, 0 menos la media aritmética, que es 9.36, 0 menos 9.36, y recordemos que es el valor absoluto, es decir, que no van a tener signo. Una vez que ya hicimos estas operaciones, vamos al inciso F. Dice, calculen el promedio de las distancias. Aquí imagino que ha de ser diferencia, también a lo mejor hay un error ahí, de cada dato respecto a su media aritmética, es decir, la desviación media. Entonces ya habíamos visto que la desviación media va a ser la suma de cada uno de los datos restándole la media aritmética, tomándolo como valor absoluto, y luego vamos a dividirlo entre el número de datos. Por lo tanto, vamos a tener que sumar todas estas. Una vez que lo sumamos, vamos a dividir entre 30. Haciendo la sumatoria nos da un total de 173.72. Eso lo vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso son 30. Y obtenemos un total de 5.79, que sería la desviación media. Inciso G. De acuerdo con el valor de la desviación media, este conjunto de datos tiene mayor o menor variabilidad. Mientras que la desviación media se acerque más al 0, esto nos va a indicar que va a tener una menor variabilidad. En cambio, aquí como es un número de 5.79, esto nos está indicando que los datos se están distribuyendo y hay mayor variabilidad. Muy bien, chicos y chicas, esto sería toda esta sesión. Nos vemos en la próxima. Recuerden, ya saben, suscribirse, darle like, compartir y seguirme en las otras redes sociales, que estoy en TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao.